decía, pues vamos a hablar hoy de eicosanoides, ¿no? De estas sustancias, porque justamente estas sustancias eicosanoides van a derivar de ácidos grasos también, ácidos grasos que son sustancias, como dice acá, polienoicas y eicosas. ¿Qué quiere decir polienoicas? Que tienen en su estructura varios dobles enlaces, ¿no? Polienoicos. Y son sustancias eicosas porque ese ácido graso posee una cantidad de 20 átomos de carbono y justamente estas sustancias eicosanoides conservan esos 20 átomos de carbono. Bien. Las sustancias eicosanoides se van a sintetizar en el lugar donde ejercen su acción, ¿sí? En el momento que se les necesita, y en el lugar donde ejercen la acción, se van a sintetizar. No se sintetizan ni están almacenados para que luego se descarguen en el momento que se necesitan. No, se van a sintetizar cuando se necesita. Y generalmente su acción está relacionada a segundos mensajeros, ¿no? Con proteínas G. Todas las células, excepto el eritrocito, pueden sintetizar esta sustancia. Bien. Están relacionadas con estas respuestas fisiológicas, como por ejemplo el dolor, como por ejemplo la inflamación, asma, alergia, ¿no? También en la alteración de la actividad de las plaquetas sanguíneas y en la inducción al parto. ¿Y cuáles son esos ácidos grasos de 20 átomos de carbono del cual van a derivar estas sustancias? Hay dos series, la serie 2, la serie 3. La serie 2 derivan del ácido araquidónico y la serie 3 deriva del eicosapentaenoico, que a su vez pueden derivar de ácidos grasos omega 6 como el ácido linoleico y del ácido graso omega 3 como el ácido linolénico. Si recuerdan, estos dos ácidos grasos nosotros mencionamos de que son los denominados ácidos grasos esenciales. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me dice por qué es que llamamos a estas sustancias eicosanoides ácidos grasos esenciales? Ya sé que un nutriente esencial es aquel que no lo puedo sintetizar en mi organismo, ¿no? A ver si pueden escribir, pero específicamente ¿cuál es el motivo por el cual no lo puedo sintetizar? ¿Qué enzima no tengo, no? Recuerden qué enzima no tengo en mi organismo para que me permita sintetizar estos ácidos grasos. Yo sé que hemos hecho eso ya casi hace... La semana pasada no hicimos clase, pero la antepasada hemos hecho la clase y ahí hemos hablado justamente de que un ácido graso se puede alargar su estructura dentro de mi organismo, ¿no? Adquiriendo 2 átomos de carbono. Y también habíamos hablado de que esa sustancia se puede desaturar, ¿no? Desaturar, o sea, incluir dobles enlaces dentro de su estructura. Entonces acá se necesita justamente, aparte de alargarse, pero dice las elongasas y las desaturadas, correcto. Las elongasas para alargar la estructura y cada vez en 2 átomos de carbono más, como veo, ¿no? Del linoleico, que tiene 18, para que pase al araquidónico necesita 2 carbonos más, igual que el del linolénico al EPA.
Y las desaturasas es aquí el problema justamente que nos dice Piero. Pues las desaturasas hay distintas, decíamos, ¿no? Hay distintas y va a ser distinto en nuestro organismo que en los vegetales. Y justamente las desaturasas que están en los vegetales son las desaturasas delta 12 y delta 15. Recuerden, delta 12 y delta 15, que o incorporan dobles enlaces en el carbono número 12, como vemos ahí que tiene el linolénico, y en el carbono 12 y 15 tiene el linolénico. Entonces, decíamos que estos dos ácidos grasos no los voy a poder sintetizar en mi organismo y que tengo que incluirlo en la dieta, en mi alimentación. Por lo tanto, estamos hablando que de este linoleico y de este linolénico yo voy a adquirir araquidónico y el EPA, ¿no? Desaturándolo adicionalmente a esa estructura. Pero yo podría igualmente consumir directamente este ácido araquidónico en mi dieta también, igualmente que el EPA, ¿cierto? Finalmente estas sustancias, estos ácidos grasos, terminan formando fosfolípidos que van a ir a ser parte de las membranas celulares, ¿no? Sabemos que ahí hay una gran cantidad de fosfolípidos en esas membranas celulares. Entonces, allí van a terminar. Por lo tanto, el araquidónico y el EPA van a estar almacenados en ese fosfolípido que puede ser en el retículo endoplasmático, en la membrana plasmática, del cual yo voy a tener que tomar para poder formar estas sustancias de las cuales estoy hablando, ¿no? Se dice que una célula normalmente tiene de 10 veces más ARA en comparación con el EPA. Pero es importante que nuestra dieta contenga una gran cantidad de este eicosapentaenoico para que pueda aumentar su concentración e incluso puede superar el ácido araquidónico. Entonces, ¿cuánto se debe consumir de este ácido graso eicosapentaenoico? Alrededor de 0,5% de todas las calorías deben incluirse estos ácidos grasos omega 3, de tal manera que eso hace más o menos 1,4 gramos al día de este ácido graso. Y el consumo de estos ácidos grasos de la clase omega 3, en la cual hemos visto que se forma el linolénico, y luego el EPA y el DHA, ¿no? Justamente estos dos, el EPA y el DHA, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, los que ayudan a que nos reduzca nuestros niveles de triglicéridos, reduzca también los niveles de colesterol en el organismo y con ello pues prevenir las enfermedades cardíacas, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, entonces, ¿qué compuestos son ricos, qué alimentos son ricos en estos ácidos grasos de la clase omega 6 y omega 3, que justamente son el linoleico y el linolénico, ¿no? Y de ahí derivan los otros dos o tres, en todo caso que hemos visto. Todos estos alimentos tienen una gran cantidad de estos ácidos grasos omega 3, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao rico en ácido graso omega 6, tiene una considerable cantidad también del omega 6 y más de omega 3, ¿no? El salmón, pescado, que tiene también gran cantidad de omega 3. Aceite de colza, miren cuánto, aunque no es muy consumido, pero sí, tiene una gran cantidad de este ácido graso. Al igual que el aceite de maíz, el aceite de oliva, que mucho se consume en las ensaladas o se debería consumir, ¿no? Las nueces, las semillas de lino, la linaza, ¿no? La carne también picada de ese vacuno, que tiene un 30% de grasa, contienen una cantidad también de estos ácidos grasos. Bien, entonces,
Este ácido linoleico, ácido graso esencial, que yo estoy consumiendo en la dieta, me va a dar lugar a la formación del araquidónico, ¿no? Del cual yo voy a tomar para sintetizar pues fosfolípidos que van a ser almacenados, hemos dicho, en las membranas celulares, ¿no? Entonces, cuando vimos fosfoglicéridos, habíamos visto esa estructura general de un fosfoglicérido que era pues que tenía un glicerol con dos ácidos grasos, recuerdan, uno en la posición 1 y en la posición 2. El grupo fosfato unido a la cabeza de grupo, en este caso es el fosfatidilcolina, ¿cierto? Y que pues los ácidos grasos iban a ir variando según la posición en la que se encuentre. También podemos decir que en esta posición 1 generalmente son saturados y que en la posición 2 generalmente eran insaturados, decíamos. Entonces, de este ácido graso, o en esta posición es que va a tomar justamente el ácido araquidónico al ser un ácido graso insaturado. Por lo tanto, habrán ciertos estímulos que activen a esta enzima, a la fosfolipasa 2. ¿Qué estímulos? Puede ser un estímulo mecánico, por ejemplo, un corte, ¿verdad? Puede ser un estímulo inmunológico, hormonal, etc. El cual va a desencadenar que pues se produzca estas sustancias eicosanoides, activando esta fosfolipasa 2, hidrolizando o rompiendo este enlace en el cual se está uniendo al carbono 2 del glicerol y se libera este ácido araquidónico, ácido graso de 20 átomos de carbono, como dijimos, y polienoico, ¿no? Que tiene varios dobles enlaces en su estructura. Bien. Entonces, el ácido araquidónico podría estar también eh, esterificado a otros lípidos, como por ejemplo con el colesterol, formando los denominados ésteres de colesterol. Y ese éster de colesterol podría ser que ese colesterol esté unido al ácido graso y por lo tanto de allí se puede liberar con la enzima colesterol esterasa. O podría estar formando también una lipoproteína, ¿no? Los fosfolípidos de las lipoproteínas pueden también liberarse a través de la lipoproteína lipasa. O podría estar formando un triacilglicérido, que también en esa posición 2 del glicerol. Y allí habíamos hablado de que yo necesito de la lipasa sensible a las hormonas, ¿no? De tal manera que se libera este ácido araquidónico. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento es que es mucho más común tomar de un fosfoglicérido a través de la fosfolipasa 2 puede ser, o por acá estamos viendo que no solamente con la fosfolipasa 2, sino también podría liberarse con la fosfolipasa 6 si el caso es que se active esta enzima. Muy bien. Algo que me olvidé de decirles al inicio es que al final vamos a hacer unas preguntas en el Kahoot para ver un poco si me están siguiendo y otra vez para tomar la asistencia a través de esa aplicación. ¿Ven? Así que tengan sus aplicaciones abiertas, no sé. Bueno, pero eso al final. Muy bien, entonces, a ver, por este lado estamos viendo al fosfatidilinositol, un fosfoglicérido, ¿cierto? Tiene acá el glicerol, tiene por acá un ácido graso, otro ácido graso, el grupo fosfato y la cabeza del grupo, inositol. Entonces,
Si se activa la fosfolipasa A2, la fosfolipasa A2 lo que hace es hidrolizar este enlace que une el ácido graso con el carbono 2 del glicerol. Y por lo tanto se libera el ácido araquidónico. Queda libre. Pero si la enzima que se activó es la fosfolipasa C, entonces el proceso toma esta otra vía. Si se activa la fosfolipasa C, entonces esta fosfolipasa C, cuando vimos el metabolismo de esos fosfoliséridos, dijimos que iba a hidrolizar y se iba a romper este enlace de esta estructura del fosfoglicérido. Eso quiere decir que va a salir todo este grupo fosfato con la cabeza de grupo y está saliendo por acá. Como inositol era la cabeza de grupo, fosfato, que siempre tiene ahí, ¿no? Unido un grupo fosfato. Inositol fosfato. Lo que está quedando de la estructura es todo esto. Bueno, vamos a decir esto. Que me queda el glicerol con los dos ácidos grasos, ¿no? Posición 1 y posición 2. O sea que el ácido araquidónico aún sigue en este diacilglicol. Por lo tanto, ahí necesitamos de otra enzima. La diacilglicerol lipasa se encarga de romper este enlace y liberar este ácido araquidónico. Ahora sí, queda libre. Muy bien, entonces va a depender del estímulo para que se active o una u otra enzima, ¿no? Si eso es un estímulo físico, mecánico, como un corte que hemos dicho, pues allí los iones calcio se empiezan a liberar y son estos los que van a activar finalmente a la fosfolipasa 2. O puede ser que la adrenalina o la bradquininina sean las que se han liberado, de tal manera de que estos van a tener su receptor y a través de la proteína G, un segundo mensajero, es que se activa la fosfolipasa A2 también. Activada esta fosfolipasa A2, ya hemos dicho que va a actuar sobre el fosfoglicérido, en este caso la fosfatidilcolina, que debe estar en la membrana celular, se tomará para poder liberar el ácido araquidónico en este caso. Y bueno, lo que queda vendría a ser el fosfatidilcolina. Y ya liberado el ácido graso, se empieza la síntesis de los eicosanoides. Por este lado, por ejemplo, el estímulo es la trombina. La trombina también, sabemos, tiene su receptor. A través de proteínas G se va a activar a la fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C actúa sobre el fosfoglicérido. En este caso, este fosfoglicérido es el fosfatidilinositol difosfato. Entonces, como sé que la enzima que va a actuar acá es la fosfolipasa C, eso quiere decir que va a hidrolizar el enlace que une al carbono 3 con el grupo fosfato, ¿cierto? Ahí se rompe ese enlace. Entonces, va a sacar el grupo fosfato con la cabeza de grupo, decíamos hace un momento. ¿Cuál es la cabeza de grupo acá en este fosfoglicérido? Es el inositol fosforilado 2 veces, ¿no? Difosfato, inositol difosfato, es la cabeza de grupo. Entonces, si vas a sacar esa cabeza de grupo más el grupo fosfato, que normalmente hay una estructura del fosfoglicérido, va a salir, por lo tanto, un inositol trifosfato. ¿Okay? Y por supuesto que se va a liberar el glicerol unido a los dos ácidos grasos, ¿no? Va a salir un diacilglicérido, el cual decíamos que ahí todavía
contiene ese ácido araquidónico que yo necesito y por lo tanto la diacilglicerolipasa es la que va a liberar finalmente ese ácido araquidónico y por lo tanto empieza la síntesis de estos eicosanoides. Bien, ok, así como hemos visto, pues cómo se da la activación de estas enzimas, también van a haber ciertas sustancias, en realidad fármacos, que van a inhibir esas enzimas justamente y son utilizados justamente para calmar el dolor, para calmar la inflamación o la fiebre, puede ser. En este caso tenemos al cortisol, ¿no? ¿Cómo actúa el cortisol o estos esteroides? Justamente van a inhibir a la fosfolipasa 2. ¿Y cómo así? Porque el cortisol, en este caso, estimula la producción a nivel nuclear de la lipomodulina, una proteína que va a inhibir a la fosfolipasa A2. Y si inhibe la fosfolipasa 2, por lo tanto, pues ya no se va a producir estas sustancias eicosanoides. Eso quiere decir que no va a producir ese dolor o esa inflamación que probablemente está sucediendo. Bien, entonces de este ácido araquidónico, el cual hemos dicho se toma para sintetizar estas sustancias, puede tomar distintas vías. Va a existir una vía denominada cíclica, en la cual actúa la enzima ciclooxigenasa, la que da lugar al primer precursor de prostaglandinas de tromboxanos, que es la prostaglandina G2. Entonces, de esta derivan otras prostaglandinas y tromboxanos. Y hay una vía lineal, se dice. En la vía lineal actúa la lipooxigenasa. Esta otra enzima forma este compuesto, el hidroperoxiecosa tetraenoico, el cual da lugar a leucotrienos y lipoxinas. Y bueno, tenemos también por acá la acción del ácido cromo P450 que me da lugar a epóxidos. Nosotros vamos a revisar estas dos vías, la cíclica y la lineal. Entonces vamos a ver la vía de la ciclooxigenasa o la vía cíclica. Decimos por qué. Forma justamente eicosanoides cíclicos. Su estructura va a formar una estructura cíclica determinada, característica para cada uno de estos compuestos. En esta vía cíclica, como dijimos, se forman prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas las vamos a encontrar casi en todas las células, excepto en los eritrocitos. Las prostaciclinas se van a encontrar en las paredes del endotelio vascular y los tromboxanos exclusivamente en los trombocitos. Estamos viendo ahora cómo se da esa vía de síntesis de estas sustancias eicosanoides, que si bien es cierto, siempre hemos mencionado al ácido araquidónico, también del EPA dijimos de que iba a formarse estas sustancias y que uno da lugar a la serie 2 de eicosanoides y el otro da lugar a la serie 3 de los eicosanoides. Entonces, igualmente habrá un estímulo siempre para activarse la fosfolipasa 2 y liberar el ácido araquidónico o el EPA en todo caso del fosfolípido de la membrana, ya sea reticulino plasmático o en la membrana plasmática, ¿no? Liberado estas sustancias, sobre estas sustancias tiene que actuar entonces la ciclooxigenasa.
que también se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, esa ciclooxigenasa da lugar a la prostaglandina H2 y la prostaglandina H3, que son los precursores de las distintas prostaglandinas que se van a formar. Esta es la característica de una prostaglandina que tiene el endoperóxido, esta estructura cíclica dentro de su composición, ¿no? Habíamos dicho que también los corticoides inhibían a la fosfolipasa 2, estos, al pertenecer a la, dijimos, promover la formación de estas sustancias, las lipomodulinas, que parte de la familia de ellas son las anexinas, que también van a inhibir esta enzima, ¿no? La fosfolipasa 2. En cambio, cuando usamos un antiinflamatorio, un esteroideo, el paracetamol, el metacina o lo que sea, se inhibe el proceso a este nivel a través de la ciclooxigenasa, es que se va a inactivar esta enzima y por lo tanto ya no se produce esta sustancia. Bien, entonces, la ciclooxigenasa, o también llamada prostaglandina H2 sintasa, es una enzima bifuncional, dice. Tiene una actividad ciclooxigenasa y una actividad peroxidasa. Hay dos, la ciclooxigenasa y la peroxidasa. Y la peroxidasa dependiente de glutatión. Entonces es una glicoproteína dimérica que tiene un grupo hemo que está orientado hacia el lumen del retículo endoplasmático. Acá está el proceso en el cual yo estoy formando, bueno, primero la prostaglandina G2, pero es la prostaglandina H2 el precursor de las demás prostaglandinas. El proceso se da igualmente con la activación de la enzima fosfolipasa 2. Se libera el ácido araquidónico, fíjense, 20 carbonos con 4 dobles enlaces, y que empieza a actuar la ciclooxigenasa. Primero, con ayuda de 2 moléculas de oxígeno para incorporar esos oxígenos y formar esta estructura cíclica que es el endoperóxido. Y además formo un hidroperóxido, que es el que tengo por acá. Este hidroperóxido luego se produce una siguiente reacción en la cual el hidroperóxido se va a reducir a un OH, como vemos acá. Y acá ha intervenido justamente la peroxidasa, que como decíamos, necesitamos ahí de la intervención de una molécula de glutatión. Se forma el prostaglandina H2 y esta va a dar lugar a las demás prostaglandinas y tromboxano. Entonces, de prostaglandina H2 voy a formar tromboxano por este lado, tromboxano A2, voy a formar prostaglandina E2, F2 alfa, prostaglandina A2 y la prostaciclina. Por aquí estoy viendo que esta prostaglandina H2, a través de la prostaglandina D sintasa, se va a formar la prostaglandina D2. Y a través de la prostaglandina E sintasa se va a formar la prostaglandina E2 y luego se reduce con la prostaglandina E9 reductasa y se forma la prostaglandina F2 alfa.
Dentro de las funciones que tienen estas prostaglandinas, la prostaciclina, la prostaciclina E2 y D2 van a aumentar la vasodilatación y la concentración de AMP cíclico y disminuyen la agregación de plaquetas, la agregación de leucocitos, la interleuquina 1, 2, proliferación de células T y migración de linfocitos. Y de la prostaglandina F2 alfa aumenta la vasoconstricción, la broncoconstricción y la contracción del músculo liso. Prostaciclina se sintetiza a partir de la prostaglandina H2 a través de la enzima prostaciclina sintasa, ¿no? Ya vemos que acá la estructura está variando un poco respecto a lo característico de una prostaglandina, que es esta endoperoxia. Bueno, dentro de las funciones de la prostaciclina, vamos a ver que inhibe la agregación de plaquetas, y produce vasodilatación. Los tromboxanos se formarán con la acción de la enzima tromboxano A sintasa y se forma el tromboxano A2. Ese tromboxano se produce en las plaquetas y estimula la agregación plaquetaria y causa vasoconstricción. Estimula la agregación plaquetaria. Acá tenemos también funciones del tromboxano A2. Aumenta la vasoconstricción, promueve, digamos, la agregación de las plaquetas, la proliferación de linfocitos y produce vasoconstricción. Bien. Hablando de la enzima, la ciclooxigenasa, que hemos visto y da lugar a esta vía cíclica de los ecoificos anaerobios cíclicos, pues vamos a decir que existen dos ciclooxigenasas. La COX-1 y la COX-2 son dos isoformas que tenemos en nuestro organismo, las cuales van a desempeñar distintas funciones también. La COX-1 está considerada como una forma constitutiva, dice, de la enzima. O sea, esta va a dar lugar a la formación de prostaglandinas o tromboxanos que cumplen funciones fisiológicas normales dentro de mi organismo. En cambio, la COX-2 es más bien la forma inducible de la enzima, dice, regulada por citoquinas y factores de crecimiento. Entonces, esta, la enzima de la cual estamos hablando, se va a activar en los momentos en los cuales pues, ese tejido se encuentre inflamado, dañado, para producir estas prostaglandinas o los tromboxanos. Mencionábamos antes también de que los antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina, como paracetamol, etc., actúan inhibiendo justamente a la ciclooxigenasa, ¿no? La vuelve inactiva por un proceso de acetilación, vamos a decir. Fíjense acá, este es el ácido acetilsalicílico, que es el nombre químico de la aspirina, ¿no? Ácido acetilsalicílico. Tiene este grupo acetilo, este extremo, el cual va a pasarlo, transferirlo a la ciclooxigenasa en esta parte de este resto de serina que tiene encima, al ser una proteína, este aminoácido que tiene un OH en este extremo. Es por ahí donde se va a acetilar la enzima de tal manera que pues de esa forma se va a volver inactiva. Ya no va a poder actuar para poder
seguir el proceso de formación de estos compuestos. De la misma forma actúa el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Que es el acetaminofén. Igualmente tiene ese grupo acetilo que lo va a pasar a la enzima inhibiéndola o inactivando. Y igualmente el ibuprofeno. Dentro de las funciones constitutivas que tienen estas sustancias eicosanoides, como por ejemplo la prostaglandina E2, suele tener esta acción de protección al estómago, ¿no? Cuando se detecta que en el estómago hay secreción de este ácido clorhídrico normalmente, la prostaglandina T2 lo que va a hacer es incrementar la secreción de bicarbonato y la producción del moco para un poco proteger de esta acidez en el estómago. Y mencionamos esto justamente porque dentro de las propiedades que podemos mencionar como función primaria para la COX-1 está, además de la agregación de plaquetas, está justamente la citoprotección en el estómago. Y respecto a la COX-2, dentro de las funciones primarias es pues producir inflamación y hiperalgesia, dolor. Entonces, como vemos, pues una tiene, dijimos, funciones constitutivas y la otra es una inducible, decía, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos los fármacos para contrarrestar este proceso de inflamación, dolor, vamos a utilizar, hay distintos grupos de medicamentos, dentro de los cuales están los AINES, están los esteroideos o están los inhibidores de la COX-2, estos selectivos de la COX-2, ahí está el selicosir. Entonces, ¿qué sucede cuando yo utilizo un antiinflamatorio no esteroideo? Este va a tener o va a ejercer una actividad disminuida para la COX-1. Disminuye esa actividad de la COX-1. Eso quiere decir de que la protección que normalmente se debe producir gracias a la acción de esta COX-1, pues no se va a poder producir. Es por ello que cuando nosotros tomamos estos antiinflamatorios, a algunas personas les cae muy mal, ¿no? Les duele el estómago, va a producir una gastritis, un dolor en el estómago, y eso es porque no está ejerciendo esta función de citoprotección en el estómago, que normalmente debería, y lo que ha hecho es pues inhibir esa acción de la COX-1. Pero yo lo estoy utilizando para contrarrestar el dolor, la inflamación, y claro, tendrá una actividad disminuida contra la COX-2, inhibe esa enzima. Por lo tanto, no produce inflamación o disminuye esa inflamación, disminuye ese dolor. En cambio, cuando se utiliza un fármaco esteroideo, estos no tienen efecto contra la COX-1, pero sí con la COX-2, ¿no? Su actividad disminuye. Y los inhibidores específicos de la COX-2 también no hay efecto sobre la COX-1 y la actividad está disminuida en la COX-2. Entonces, de esa manera, pues no hay tanta irritación de ese estómago, ¿no? También debemos mencionar acá que cuando se utiliza la aspirina a dosis bajas, dice, entre 50 a 100 miligramos al día, ¿no? Que lo utilizamos en esa dosis generalmente como un protector cardíaco
Y esto es porque reducen a esta dosis, reducen los niveles de tromboxano a 2 en un 97%. ¿No? Recuerden que el tromboxano a 2 produce la agregación de plaquetas. Y acá queremos lo contrario, ¿no? Más bien, que no se produzca esta agregación de plaquetas. Entonces, al reducir esa concentración de tromboxano a 2, va a ejercer más bien una acción protectora. Y no hay efecto, dice, sin efecto en la prostaciclina en todo el cuerpo. Recordar que la prostaciclina tiene como función inhibir la agregación de plaquetas. Y acá no va a tener efecto sobre esta prostaciclina. Y no quiero también, ¿no? Porque más bien lo que quiero es que inhiba esa agregación de plaquetas para que ejerza o para que haya una protección cardíaca. En cambio, cuando se utilizan dosis altas de aspirina, 650, 10.300 miligramos, generalmente en nuestro medio están en 500 miligramos al día la concentración. Entonces, cuando se utiliza la aspirina a dosis altas, además de reducir los niveles de tromboxano, en este caso también disminuye los niveles de la prostaciclina entre un 60% a un 80%. Entonces, por ahí como que no es favorable, ¿no? Los inhibidores específicos en niveles altos no tienen efecto en los niveles de tromboxano a 2, pero reducen los niveles de prostaciclina en todo el cuerpo, lo que lleva a un elevado riesgo de infarto al miocardio también. Cambiamos a la otra vía, en este caso, la vía lineal, en la cual dijimos de que se va a utilizar a la enzima lipooxigenasa, ¿no? La lipooxigenasa, bueno, eicosanoides lineales, ahí voy a producir a los leucotrienos en todas estas células, leucocitos, mastocitos, cerebro, corazón, vaso y pulmón. Entonces la lipoxigenasa va a producir la vía lineal tomando igualmente el ácido araquidónico liberado de este fosfolípido de membrana celular y, bueno, produciendo en este caso los leucotrienos. El primer leucotrieno que se está formando es el leucotrieno A4. Existen distintas lipoxigenasas, 3. La lipoxigenasa 5, la lipoxigenasa 12 y la 15. La que me importa o me interesa es la lipoxigenasa 5, las que van a tener justamente participación en esta respuesta inflamatoria que hemos hablado, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ok, también decir que es una dioxigenasa, eso quiere decir que va a incorporar 2 átomos de oxígeno y generar un hidroperóxido alílico. Entonces, la lipoxigenasa 5 va a tener 2 actividades. Una actividad dioxigenasa en la que se va a formar el hidroperóxido eicosatetrenoico y una actividad deshidratasa en la cual va a generar el leucotrieno A4, que es el primero que se va a formar, dije yo, ¿no? Acá está. El leucotrieno A4 se está formando porque se tomó justamente el ácido araquidónico de un fosfolípido de membrana celular, que obviamente el estimulante en este caso sería la bradquinina, que tiene su receptor que a través de la proteína G se activa la fosfolipasa 2 y se libera el ácido araquidónico.
Entonces, este ácido araquidónico sobre este va a actuar la 5-lipoxigenasa, formando ese compuesto que hemos dicho, el hidroperóxido y cosas tetrenoico, y bueno, luego una deshidratación finalmente forma el leucotrieno A4. Este es el precursor de todos los demás leucotrienos. Pues por este lado, a través de una leucotrieno A4 hidrolasa, se forma el B4. Por acá, el leucotrieno C4 sintasa, y además, con ayuda de una molécula de glutatión, se va a formar el leucotrieno C4. El C4 da lugar a la formación del leucotrieno D4 con la pérdida de una molécula de glutamato, y D4 se convierte en E4 con la pérdida de una glicina. Y ya el leucotrieno E4 a F4 pues se agrega un glutamato en su estructura. A ver, acá tenemos también la misma vía que hemos visto en la lámina anterior, en la cual está actuando la 5-lipoxigenasa, ¿no? Pero también tenemos la vía donde actúa la 12-lipoxigenasa y la 15. Pero me interesa esta, la de la 5-lipoxigenasa. Decíamos que se introduce acá la molécula de oxígeno para formar el 5-hidroperoxiecosa tetranoico. Y luego hay una deshidratación formando pues este compuesto, el primer leucotrieno, que sería el leucotrieno A4. Y este leucotrieno A4 dijimos que forma el B4, ¿cierto? Por acá, que forma el C4, y que para la ayuda de la síntesis del leucotrieno C4, además de la enzima, que era la leucotrieno C4 sintasa, necesitamos de una molécula de glutatión. El glutatión es un tripéptido formado por 3 aminoácidos, formado por glutamato, formado por cisteína y formado por glicina. 3 aminoácidos. ¿Ok? Y que luego dije de que para que el leucotrieno C4 se convierta en leucotrieno D4, necesitamos bueno, que se pierda un ácido glutámico, o sea, va a salir de esta parte de la estructura. Y me va a quedar ahí la cisteína con la glicina, nada más. Eso es leucotrieno D4. Y de leucotrieno D4 a leucotrieno E4 hay pérdida de una glicina. Entonces, me va a quedar la estructura tan solo con el aminoácido cisteína. Eso es leucotrieno E4. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a entrar a hablar sobre el metabolismo del colesterol. ¿Ok? Colesterol. Entonces, empezamos conociendo un poco sobre este colesterol. Químicamente hablando, vamos a decir que es un esteroide, ¿no? Que tiene un núcleo esteroideo, como vemos acá. 4 anillos tiene acá. Este es el ciclopentano perhidrogenandreno, que tiene un hidroxilo, el carbono 3, que tiene dobles enlaces, carbono 5 y 6, y que tiene una cadena hidrocarbonada de 8 carbonos en este lado, ¿no? Una cadena alifática.
y tiene dos metilos unido al carbono 10 y al carbono 3, acá y acá. Esta estructura posee 27 átomos de carbono en total, el colesterol. A ver, en los comerciales, en las propagandas, siempre hemos escuchado que el colesterol es un... Ah, no, los aceites vegetales. Siempre dicen de que es libre de colesterol, ¿cierto? Libre de colesterol. ¿Ustedes qué dicen de eso? ¿Es verdad o es mentira? Libre de colesterol. ¿Qué opinan? A ver, escríbame en el chat. Falso, dice Piero. Ok. ¿Quién más piensa como Piero? ¿Todos creen que es falso? Bueno, parece que Piero solamente ha venido a la clase. Ya, true, falso. Verdadero, dice Nicole. Nicole Campos. Bueno, Valeria dice falso. No sé, dice Samantha. Falso, Yamile. Bueno, falso, falso, falso. Fíjense de que Nicole está en lo cierto. ¿Por qué? Porque sí es verdad de que los vegetales no pueden sintetizar colesterol. No lo pueden hacer. Y claro, ese aceite está libre de colesterol, 0% de colesterol. El problema es de que cuando yo me consume ese aceite, ¿cierto? Va a aumentar mi colesterol, porque voy a comer grasas saturadas, juntamente con ese aceite que yo pues freí mi carnecita o freí mi hamburguesa, ¿cierto? Y luego pues esa grasa saturada sí hace que aumente ese colesterol. Por lo tanto, esa propaganda en teoría no está mintiendo, porque sí, no hay colesterol allí, 0% colesterol. No lo puede sintetizar los vegetales y el aceite es de origen vegetal, ¿no? Muy bien. Y el colesterol lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal. Además de la grasa saturada, por supuesto que me voy a consumir, ¿no? Que voy a consumir también, que me aumenta ese colesterol en mi organismo. Bueno, a ver, entonces hablemos sobre el colesterol. Fíjense, dice, los seres humanos sintetizamos aproximadamente 1 gramo de colesterol cada día en nuestro hígado y que además, estamos hablando ahí de una síntesis endógena en mi organismo, ¿no? 1 gramo de colesterol. Pero además, por la dieta, yo normalmente consumo también colesterol y ya sabemos, pues, generalmente en alimentos de origen vegetal, este animal. Entonces, la ingesta dietética es alrededor de 300 miligramos por día, dice. 300 miligramos por día. Y esto como que debe estar en un equilibrio, o sea, si yo en mi dieta consumo más de lo que en realidad debería consumir en un día, entonces mi organismo debería tener o va a detectar ese ingreso de mayor cantidad de colesterol y entonces disminuye la síntesis endógena de ese colesterol, ¿no? Disminuye. Y así, entonces, si estoy consumiendo poco colesterol también, mi organismo empieza a aumentar su síntesis de tal manera que se logre
siempre que haya una cantidad adecuada de colesterol. Pero, bueno, sí, acá vienen los peros, ¿no? A veces esto no sucede así, y va a fallar ese equilibrio. Y entonces voy a tener que mis niveles de colesterol van a aumentar luego. Entonces, el hígado principalmente es el productor de este colesterol, pero no quiere decir que los demás tejidos no puedan sintetizar, también lo van a poder sintetizar. Y yo voy a necesitar colesterol para realizar distintas funciones dentro de mi organismo, ¿cierto? Ya sabemos que pues va a ir a formar parte de esa membrana celular, pero ahora también vamos a aprender de que yo voy a necesitar de ese colesterol para formar ácidos biliares, por ejemplo. La otra clase que van a hacer con el doctor Vidal y van a ver cómo es que a partir de ese colesterol yo voy a formar estas hormonas esteroideas también. Muy bien, entonces, vamos a empezar hablando sobre la absorción del colesterol. Cómo cuando yo consumo en ese alimento colesterol, cómo es que se absorbe. ¿Ok? Entonces, dice acá, los ésteres de colesterol son hidrolizados por enzima pancreática colesterol esterasa. Normalmente, si yo estoy consumiendo ese colesterol en mi alimentación, este se va a encontrar esterificado y mi organismo lo va a separar. Un éster de colesterol, recuerden que es un colesterol unido a un ácido graso. Eso se llama un éster de colesterol o un colesterol esterificado. ¿Esterificado a quién? A un ácido graso. Entonces, la enzima colesterol esterasa se encarga de hidrolizar y romper esa unión de ese ácido graso con el colesterol y quedan libres para que puedan, con ayuda de los ácidos biliares, formar esas micelas de tal manera que se pueda absorber ese colesterol, ese ácido graso, etc. De esa manera es que el colesterol, los ácidos grasos, los dos monoacilgliceroles, dice, y otros lípidos de la dieta entran al enterocito por difusión pasiva. Ácidos grasos no solo viene del colesterol, también viene de los triacilglicéridos que yo consumo, que también allí deben liberarse o hidrolizarse esos ácidos grasos. Se liberan. Y el que está en la posición 2, unido al glicerol, ese no se libera. Y entra como 2-monoacilglicerol. Sí puede ingresar al enterocito, ¿no? Muy bien. Entonces, ya cuando estos se encuentran en el enterocito, nuevamente deben reesterificarse. O sea, si el colesterol tiene que reesterificarse, lo hará esa unión, lo hará la enzima acil-CoA colesterol-aciltransferasa. Entonces, vuelve a unir el ácido graso al colesterol. Eso significa colesterol esterificado, ¿cierto? Dijimos. Entonces se reesterifica. Después que ese colesterol se haya esterificado, se van a empaquetar, dice, con triacilglicéridos, ¿ok? También se tiene que dar esa síntesis nuevamente de triacilglicéridos. Y también voy a necesitar de fosfolípidos, además de la apolipoproteína B48. ¿Para qué? Para que se forme esta lipoproteína, los kilomicrones. Los kilomicrones, recuerden, se van a sintetizar ahí en el intestino para que pueda luego transportar a través de la vía linfática
llevarlo a circulación y poder llevarlo al tejido adiposo y dejar allí esos triacilglicéridos que está llevando, ¿no? Entonces, esos kilomicrones tienen que transportar esos lípidos de la dieta. Desde el intestino hacia la circulación general va a ingresar a través de la linfa. Y esto es lo que había explicado sobre la esterificación del colesterol. Entonces, el alimento puede ser, dije yo, que estoy consumiendo, ese colesterol está esterificado y eso quiere decir que el colesterol se unió en su OH que tiene en este extremo, se unió a un ácido graso. Eso es un éster de colesterol. Entonces dijimos que primero tiene que hidrolizarse, separarse ambos, y eso lo hace la colesterol esterasa, dije yo. Quiere decir que deja libre el colesterol y deja libre, por supuesto, el ácido graso, ¿cierto? Y que cuando ya está dentro del enterocito, nuevamente se tiene que reesterificar, o sea, la reacción lo vamos a hacer a la inversa. Ingresamos un ácido graso previamente activado y se une en este OH, reemplazando este hidrógeno que está acá. ¿Ve? Y este proceso inverso lo está haciendo la acil-CoA colesterol aciltransferasa. Bien. Entonces acá está un poco resumiendo lo que hemos hecho antes, pero también agregando de que hay otros esteroles, además del colesterol, hay otros esteroles que están en nuestros alimentos, son esteroles vegetales, ¿cierto? Su estructura es muy similar al colesterol, ¿ok? Dentro de ellos tenemos a los fitoesteroles, vamos a ver luego cuáles son. Entonces, estos esteroles vegetales también van a ingresar dentro del enterocito. Y allí va a haber como una competencia entre estos esteroles vegetales o los fitoesteroles con el colesterol para ingresar al enterocito. Y esto, pues debido a este receptor que hay acá en la membrana del enterocito, que es el receptor Niemann-Pick C1-LIC1. Entonces, como que compiten para ingresar. Entonces, cuando ya el colesterol está dentro del enterocito, dijimos que se debe reesterificar, ¿no? O sea, formar el éster de colesterol con la enzima ACAT. Para eso necesito ácido graso, que el ácido graso también ingresó, ¿no? También ingresó porque del triglicérido o del colesterol esterificado se liberaron. Entonces acá me sirve el ácido graso por este lado para esterificar el colesterol, pero también esos ácidos grasos se unen al monoacilglicerol para formar nuevamente triacilglicerol. Al final todos ellos, tanto colesterol libre, tanto colesterol esterificado como triglicéridos se empaquetan en la... Ah, y también necesito de ApoB48, ¿no? Para formar el kilomicrón, que luego a través de linfa llega a circulación general. Muy bien. Y los fitoesteroles, ¿no? Estos esteroles vegetales, decíamos, que un poco van a competir con el colesterol, ¿cómo es que actúa? Se dice actualmente que esos fitoesteroles que se consumen en la dieta nos van a ayudar a disminuir los niveles de colesterol. ¿Y cómo así lo van a hacer? Porque justamente, dice acá, en este primer párrafo, van a inhibir la absorción intestinal de colesterol por competencia en la incorporación del colesterol a esas micelas mixtas. Ese es un primer mecanismo. Otro mecanismo que mencionan también es que va a disminuir la esterificación del colesterol en los enterocitos.
Y eso lo van a hacer porque van a inhibir la actividad de la enzima ACAT, ¿no? Acil-CoA colesterol aciltransferasa, les decía. Entonces ya no se resterifica, el colesterol queda libre y a su vez van a estimular el flujo del colesterol desde los enterocitos hacia el lumen intestinal, o sea, provoca que salga nuevamente. Y esto es porque van a aumentar la actividad y la expresión del transportador de tipo ABC, de las siglas en inglés adenosín trifosfato binding cassette transporter. Entonces, esos ABC, los transportadores, que lo vamos a ver en esta lámina, aquí está, ABC. Bueno, tres procesos mencionados: competencia por formar las micelas, ¿no? Y de tal manera que luego se terminen absorbiendo. Compiten acá los fitoesteroles con el colesterol. La segunda, dijimos de que había una inhibición de la CAT, de tal manera que no se va a resterificar el colesterol. Y que además, este colesterol que no se esterificó, se promueve la salida por un aumento de la actividad del transportador ABC, que va a permitir la salida del colesterol no esterificado. Y por lo tanto luego ya se excreta en las heces, ¿no? Muy bien. Ahí está, fíjense. Es la molécula del colesterol y los fitoesteroles. Tenemos acá tres: citosterol, campesterol y citostanol. Sus moléculas un poco parecidas a lo que es el colesterol, ¿no? ¿Dónde encontramos, en qué alimentos encontramos estos fitoesteroles? Aceite de sésamo, aceite de maíz, aceite de oliva, cacahuates, almendras. Y bueno, hay más cantidad en estas margarinas, ¿no? Que hay control benicol que de repente no los consumimos acá, pero bueno, no existe. Muy bien. Entonces hemos visto cómo es que se absorbió ese colesterol y luego pues voy a tener un pool de colesterol ahí en mi organismo que es extraído de esa alimentación, pero además yo dije de que endógenamente también se va a sintetizar. Y para ver esa biosíntesis de nuevo de colesterol, vamos a decir de que yo necesito un dador de carbonos, ¿no? Una fuente de carbonos, dice acá. Y la fuente de carbonos es justamente las moléculas de acetil-CoA. Acetil-CoA. Si, a ver, me dicen, ¿cuántos átomos de carbono decíamos que posee una molécula de acetil-CoA? Dos, correcto, bien, dos. Ajá. Y entonces, ¿cuántas moléculas de carbono he dicho que tiene este colesterol? No, no, nos acordamos. Bueno, yo dije que tiene 27 átomos de carbono. Ajá, correcto, Ciara. 27 átomos de carbono, fíjense. Entonces, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA voy a necesitar, cierto? Para poder formar esta estructura de 27 átomos de carbono. Una gran cantidad. Entonces, vamos a ver cómo que se da ese proceso. La síntesis es realizada en el citosol y hay una parte que se da en el retículo endoplasmático. ¿Ven? Voy a utilizar como agente reductor el NADPH y ya sabemos que la síntesis principalmente se da en el hígado, pero también otros tejidos lo pueden producir. Bien, para hablar de biosíntesis de nuevo del colesterol, yo voy a hablar de estas 5 fases, lo puedo denominar, 5 fases. ¿Okay? Primero, voy a ver que se sintetiza un compuesto que se llama mevalonato.
Después voy a ver que con ayuda de este mevaldonato voy a formar unidades isoprenoides denominadas activas. Y ahora vamos a ver cuáles son. Luego, 6 unidades isoprenoides se unen y forman una molécula que se llama el escualeno. Y luego ese escualeno se debe ciclar, dando lugar a la formación del lanosterol. Y finalmente ese lanosterol se convierte en colesterol. Entonces vamos a empezar con la síntesis del mevalonato. ¿Ok? Mevalonato. Como estamos viendo acá, la síntesis está empezando de una molécula de acetil-CoA. ¿Sí? Dice, hasta la formación del beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA no está comprometida la síntesis de colesterol y es muy similar a la cetogénesis. La cetogénesis. Bueno, ¿de qué me hablan? De este compuesto, del beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA. Que acá dice 3OH, 3 también es lo mismo, ¿no? El carbono beta es el carbono 3. Bueno, pero hasta acá es muy similar, dice, a la cetogénesis. Y en la cetogénesis justamente vimos que utiliza una molécula de acetil-CoA con otra molécula de acetil-CoA para que se condensen y se unan a través de esta enzima tiolasa. Y se forma este primer compuesto, acetoacetil-CoA. Luego de formar ese acetoacetil-CoA, voy a recibir otra molécula de acetil-CoA para que ingrese y se una a esta estructura. Y eso va a ser posible gracias a esta enzima, hidroximetilglutarico-CoA sintasa. Entonces está ingresando, se está uniendo y, bueno, se está desplazando la coenzima. Hasta ese momento, dice, la síntesis del colesterol no está comprometida. Pero en el siguiente paso, en el cual sucede una reducción de esa estructura para formar finalmente el mevalonato, esa es la parte crítica o la etapa crítica que dice ahí en la formación de este colesterol. Pues yo en este paso necesito de esta enzima, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Reduce al beta-hidroxi beta-metilglutaril-CoA, lo va a reducir de esta cetona que tiene, lo va a reducir a un hidroxilo. Se desplaza la coenzima SAL. Esa reducción ha requerido de 2 moléculas de NADPH. Entonces, este es el paso de regulación de esa síntesis. Sobre esta enzima se va a regular la síntesis de colesterol. Y es justamente que esta enzima es inhibida cuando ya hay mucha formación de mevalonato y ya no requiero más colesterol, entonces el mevalonato inhibe esa enzima. También el colesterol va a poder inhibirla o los ácidos biliares también. Y es justamente acá a este nivel que van a actuar los fármacos. Los fármacos como las estatinas, dentro de estas está la simvastatina, la lovastatina, que se utiliza como fármaco para reducir los niveles de colesterol ya cuando la dieta no es posible, ¿no? Y hay que dar un tratamiento farmacológico. Entonces,
Lo que hacen estos fármacos es justamente inhibir a esta enzima. De tal manera que ya no formamos mevalonato y ya no se va a dar finalmente el proceso de síntesis de colesterol. Bueno, la síntesis de acetoacetil-CoA, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos acetil se unían, se condensaban, formaba acetoacetil-CoA. Esto se lleva a cabo en el citosol. Entonces ahí la enzima que participaba luego era la hidroximetilglutarico-A sintasa y es citosólica. Y la que nosotros hemos utilizado para la formación de cuerpos cetónicos, allí necesitamos de la enzima mitocondrial, ¿no? Es distinta. Entonces, bueno, ya dijimos que a este nivel, sobre esta enzima, la hidroximetilglutarico-A reductasa, es que se va a dar el punto de control de síntesis del colesterol. Entonces ya aprendimos cómo es que se forma el mevalonato, ¿cierto? El mevalonato. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se forman las unidades de isoprenoides. Dice acá, el ATP fosforila de modo secuencial el mevalonato mediante 3 sinasas y luego se descarboxila y forma la unidad isoprenoide activa que se llama isopentanil difosfato. A ver, acá. En la lámina anterior me quedé en que he formado el mevalonato, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen que va a haber 3 fosforilaciones. 3 fosforilaciones. Entonces, para fosforilar necesito de la enzima de la sinasa siempre. En este caso, el mevalonato sinasa o mevalonato requiere de ATP, ¿verdad? Ahí está. Y me va a formar, acá ingresó, en este OH ha ingresado este grupo fosfato. Entonces ha formado el fosfomevalonato. Otra sinasa va a ingresar esta vez para poder fosforilar la estructura anterior y ingresa el grupo fosfato por acá. ¿Ok? Y ahora tengo un 5-pirofosfomevalonato. 2 fosforilaciones han sucedido. Y hay una tercera, porque dijimos que vamos a necesitar de 3 sinasas, 3 fosforilaciones. Entonces, ahora la enzima pirofosfomevalonato sinasa, con ayuda de ATP, fosforila igualmente, pero este grupo fosfato va a entrar a este nivel. Ahí está entrando. Y se está entonces fosforilando 3 veces consecutivas. Ahora he formado el 3-fosfo, 5-pirofosfato, mevalonato, que finalmente dijimos que sufría una descarboxilación, ¿cierto? Entonces, este compuesto en este extremo tiene un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo va a salir como CO2, sale. Y la estructura me está quedando de esta manera, con un doble enlace entre estos dos carbonos, con 2 grupos fosfato en este extremo, porque este de acá ya se está perdiendo, está saliendo. Esta es la unidad isoprenoide que hemos dicho, que se llama delta 3 isopentenil pirofosfato. El isopentenil pirofosfato, fíjense, posee hasta este momento 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, porque uno se está perdiendo acá como CO2, ¿no? Tiene 5. Esta unidad isoprenoide entonces tiene 5 átomos de carbono. Entonces,
Formadas las unidades isoprenoides, decíamos que luego se deben condensar 6 de estas unidades para formar escualeno. Entonces vamos a ver ahora. ¿Qué sucede? Dice, ese isopentenil pirofosfato debe ser isomerizado mediante el desplazamiento del doble enlace para formar dimetilalil pirofosfato. A ver, eso se ve acá. El isopentenil, yo dije que tenía un doble enlace en estos dos carbonos, ¿no? Entonces acá voy a requerir de una isomerasa, y la enzima se llama isopentenil pirofosfato isomerasa, que va a cambiar el doble enlace, decíamos, ¿no? Ahora lo está colocando entre estos dos carbonos. La estructura ahora se llama dimetilalil pirofosfato, que sigue teniendo 5 átomos de carbono. Luego nos menciona acá que se va a condensar con otra molécula de isopentenil difosfato para formar geranil difosfato, que ya tendría 10 carbonos. Entonces, lo que formé, que es el dimetilalil pirofosfato, se une al isopentenil pirofosfato, la anterior, ambos con 5 átomos de carbono. Esa condensación, esa unión, va a ser posible gracias a la enzima cispreniltransferasa, sacando 2 grupos fosfatos, ¿sale? Y se unen estos 2 carbonos. Entonces tengo acá una estructura con 10 átomos de carbono que se llama geranil y que sigue unida a los grupos fosfatos. Geranil, pirofosfato o difosfato, que es lo mismo. Entonces, el geranil pirofosfato, que decíamos antes, ya tiene 10 átomos de carbono, se va a condensar con otro isopentenil pirofosfato para formar farsenil. Isopentenil, recordemos, 5 átomos de carbono, se unirán al geranil que tiene 10, por lo tanto forma un compuesto de 15 átomos de carbono, que es el farsenil pirofosfato. Ahora ya tiene 15. Bien, acá la enzima es también una transferasa. Luego, 2 moléculas de farsenil dice acá se van a condensar por el extremo difosfato y forman escualeno. Farsenil de 15 con farsenil pirofosfato de 15 se condensan, salen sus 2 grupos fosfato, de uno de cada uno, 2 pirofosfatos. Requiero de NADPH y requiero de escualeno sintetasa. Y se unen. Esta es la molécula denominada escualeno. ¿Ok? Escualeno. Luego dice que ese escualeno se tiene que ciclar y dar lugar al lanosterol. Vamos a ver. ¿Ves? Este escualeno que hace rato lo veíamos como que medio lineal, ahora ya como está más recogido y que se está ya observando la figura de ese colesterol, ¿no? Ya se está asemejando. Entonces, ¿qué va a suceder acá? ¿Cómo el escualeno termina en lanosterol? Dice, el escualeno puede plegarse y antes de que se cierre el anillo, ¿no? Acá ya lo hemos plegado, pero antes de que se cierre una oxidasa de función mixta en el retículo endoplasmático, la escualeno monoxigenasa convierte el escualeno en escualeno 2,3-epóxido. Ajá. La enzima escualeno monoxigenasa requiere de oxígeno, de NADPH, y va a formar este epóxido, ¿no? Acá, en el carbono 2 y 3. Escualeno 2,3-epóxido.
Y luego ya se cicla. Una vez que se formó el epóxido, ya se va a ciclar. Acá se requiere de la óxido esqualeno lanosterol ciclasa para que se cierren los anillos. Fíjense, ya tenemos esa estructura muy parecida al colesterol, pero aún no, aún es denominado llamada lanosterol. Ya finalmente formado ese lanosterol, tenemos que formar el colesterol. Entonces, la formación de ese colesterol a partir de ese lanosterol ya se va a dar en el retículo endoplasmático. Todo lo anterior que hemos visto, lo hemos visto en el citosol. Ahora está sucediendo en el retículo endoplasmático. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Es que dos grupos metilos, los grupos metilos, perdón, que están en el carbono 14 y carbono 4. A ver, acá está. Carbono 14, un grupo metilo. Carbono 4, dos grupos metilos. Entonces se van a eliminar esos grupos metilos para formar 14 de metilanosterol primero y luego para formar simosterol. Acá está el simosterol. ¿Qué ha sucedido? Primero, para que el anosterol pase a 14 desmetilanosterol, quiere decir que el grupo metilo del carbono 14 ha salido. ¿Cierto? Y ese carbono o ese grupo metilo está saliendo como ácido fórmico, como vemos acá. De 14 desmetil para convertirse en simosterol, tiene que perderse los grupos metilos que están en el carbono 4. Ya no están acá. Ya no están. Entonces esos carbonos van a salir como dos moléculas de CO2. Para ello es requerido de oxígeno y nada de pH también. Simosterol. Ahora estamos en simosterol entonces. Ese simosterol tiene un doble enlace, ¿no? Acá en carbono 9, 8 y 9, perdón, que deben moverse, dice la posición 5 y 6 en dos pasos. ¿Okay? Primero se forma el 724 colestadienol y luego el demosterol. Y finalmente, la cadena lateral dice que se reduce. ¿Qué quiere decir? Que este doble enlace que tiene acá en el carbono 24 se va a reducir por la 24 reductasa a un enlace simple. Y ya la estructura que tenemos es una estructura de colesterol. Un colesterol tenía 27 átomos de carbono, decíamos, con un OH en ese carbono 3, con este doble enlace en 5 y 6, y con grupos metilos en 18 y en el carbono número 10. Y esta cadena alifática, hidrocarbonato, ¿no? Así era la estructura que iniciamos a ver. Esta enzima, también la 24 reductasa, antiguamente existía un fármaco que se llamaba triparanol, el cual actuaba a este nivel, inhibiendo a la 24 reductasa, de tal manera que ya no se forme el colesterol. También era un fármaco utilizado para disminuir los niveles de colesterol. Pero este fármaco se descubrió que producía efectos teratogénicos, de tal manera que se suspendió, ¿no? Se eliminó del mercado. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la regulación de la concentración intracelular del colesterol. O sea, ¿qué factores influyen para que mi nivel de colesterol aumente su concentración o disminuye esa concentración de ese colesterol libre, ¿no? Del colesterol libre estamos hablando. Entonces,
Factores que van a incrementar, dice, la concentración del colesterol libre. Primero sería la biosíntesis de nuevo, ¿no? Que esta biosíntesis empieza a aumentar y forma más colesterol. Entonces, primero sería la biosíntesis de nuevo. Segundo sería la hidrólisis de los ésteres de colesterol intracelular mediada por la enzima colesterol éster hidrolasa o colesterol esterasa, también hemos dicho, ¿no? Que se libere ese colesterol de ese ácido graso. Entonces el colesterol queda libre. También que aumente el aporte dietético de colesterol. Eso va a hacer que aumente también la concentración de colesterol libre. Luego, la captación, dice, de lipoproteínas de baja densidad LDL mediada por receptores. Un ratito vamos a ver que yo puedo obtener también colesterol a partir de la lipoproteína LDL por un proceso denominado de endocitosis. Y de allí, de esa lipoproteína que luego es metabolizada, pues se libera el colesterol y queda libre y por lo tanto aumenta o incrementa esa concentración de colesterol libre. ¿Y qué factores van a reducir más bien la concentración intracelular de este colesterol? Pues van a inhibir, perdón, dice la inhibición de la síntesis de nuevo de colesterol. O sea, si se inhibe esa síntesis de nuevo, ya pues no forma colesterol y por lo tanto no aumenta esa concentración, más bien se va a reducir, ¿no? Regulación a la baja de los receptores LDL, ¿ok? Ese LDL siempre va a tener un receptor que lo va a reconocer para poder endocitarlo. Entonces acá la concentración de ese receptor también va a disminuir, va a bajar y por lo tanto voy a reducir la concentración de colesterol, que ya no lo voy a obtener del LDL. Esterificación del colesterol por la acetil-CoA-colesterol aciltransferasa, que se reesterifique, decíamos antes, ¿no? O que se esterifique. Ese colesterol libre ya se esterifica y por lo tanto reduce también la concentración de ese colesterol libre. Ceder colesterol desde la célula a las lipoproteínas de alta densidad también va a reducir ese nivel de colesterol. Y finalmente, la conversión de colesterol a ácidos biliares o a hormonas esteroideas hará que reduzca el nivel de colesterol también. Este es el proceso por el cual nosotros podemos obtener colesterol por un proceso de endocitosis a partir de la lipoproteína LDL, ¿no? Acá tenemos a la LDL. Esa LDL va a tener un receptor a nivel de membrana celular que lo reconoce, que es endocitada esa lipoproteína, que ingresa dentro de la célula y que a través de los lisosomas va a ser destruida prácticamente toda su composición y liberado todos sus componentes. El receptor, si se recicla, regresa nueva a la superficie, a la membrana celular y bueno, también habrá síntesis, ¿no?, de este receptor. Por lo tanto, acá tengo ya mi colesterol libre, ¿no? Y de esa manera, como decíamos, pues aumenta ese colesterol libre. Ahora, respecto a la regulación de la síntesis de colesterol, mediada a su vez por la concentración de colesterol en la membrana del retículo endoplasmático, va a suceder esto, va a suceder lo siguiente. Existe allí, a nivel del retículo endoplasmático, una proteína que se llama proteína 2 de unión a elementos reguladores de esteroles, la cual
Cuando existen niveles bajos de colesterol, va a empezar su migración hacia el aparato de Golgi. Y como ven acá, esta proteína tiene un extremo N terminal y un extremo C terminal. Entonces, cuando migra al aparato de Golgi, va a sufrir una hidrólisis, en la cual se va a dividir en dos y su extremo N terminal es el que va a migrar a su vez a nivel nuclear para que se estimule la formación justamente o la síntesis de estos receptores, ¿no? A través de ese gen para el receptor LDL que va a permitir que se forme o se transcriba esa información en ese receptor LDL, igual que el gen para la hidroximetilglutamina reductasa. Entonces empieza a aumentar la síntesis tanto de ese receptor de LDL como de la hidroximetilglutamina reductasa. Por lo tanto, yo voy a poder, al tener estos receptores, voy a poder utilizar el LDL para poder obtener colesterol a partir de estas glicoproteínas, o puedo utilizar esta vía de síntesis de nuevo a partir de moléculas de acetilco. También habíamos visto ya que sobre esta enzima, la hidroximetilglutamina reductasa, y se iba a regular esta síntesis de colesterol, ¿no? Entonces, cuando existe niveles altos de colesterol, habíamos dicho que esta enzima iba a ser inhibida por retroalimentación. Entonces, aumenta el colesterol, se inhibe esta reductasa. Ese aumento de colesterol también va a inhibir la formación de esos receptores de LDL. Y entonces ya no voy a obtener a partir del LDL colesterol. A su vez, ese aumento de colesterol va a estimular a la acil-CoA aciltransferasa para que el colesterol se esterifique y de esa manera pues disminuye los niveles de colesterol. También a nivel hormonal, estas hormonas van a inhibir o activar a esta enzima hidroximetilglutamina reductasa. Si es que estamos en un estado de buena alimentación, un estado postprandial en la cual la insulina es secretada, entonces la insulina lo que va a hacer es activar a esta enzima, a la hidroximetilglutamina reductasa. Y al contrario, pues cuando estamos en un proceso de ayuno o baja alimentación en la cual la hormona secretada es el glucagón, ¿cierto? El cortisol también, pueden inhibir a esta enzima o van a inhibir a esta enzima. Por lo tanto, ya no se dará este proceso de síntesis de colesterol, ¿no? Acá más bien necesita energía. Necesito de esas moléculas de acetil-CoA o de esas pocas moléculas de acetil-CoA para obtener energía. A ver. ¿Ok? ¿Cómo es que se da este proceso de regulación mediado por las hormonas? Es una regulación por modificación covalente, nos dice acá, y se va a dar de la siguiente manera. El glucagón lo que hace es inhibir a la hidroximetilglutamina reductasa, decíamos, ¿no? ¿Y cómo se va a dar este proceso? Porque justamente el glucagón lo que va a hacer es activar a la proteína sinasa. Y por lo tanto, esta proteína sinasa AMP activa dice, va a fosforilar a la hidroximetilglutamina reductasa. Con ayuda de ATP lo va a fosforilar. Y para que esta proteína sinasa AMP esté activa a su vez, tendrá
que volverse activa también por un proceso de fosforilación mediado por esta otra enzima, proteína sinasa AMP activa, que también utiliza ATP para fosforilarla y a su vez esta fosforilada a la reductasa. En su estado fosforilado, esta enzima es inactiva, entonces el proceso de síntesis se inhibe, por lo tanto. Y al contrario, ¿no? Cuando estamos en un estado de buena alimentación, en el cual la hormona que se secreta es la insulina a su vez activa a la fosfatasa, la cual va a defosforilar a esta enzima. Y al defosforilarla, la vuelve activa. Y por lo tanto, va a dar este proceso de síntesis del colesterol. Bien, finalmente, para poder eliminar ese colesterol de mi organismo, yo no puedo realizar o metabolizar esa parte esteroidea de ese colesterol, como se observa, ¿no? Hemos visto para los carbohidratos, por ejemplo, que entran a hacer ciclo de Krebs y terminan eliminando CO2 y agua. Acá no lo voy a poder hacer. Entonces, para que yo pueda eliminar el colesterol de mi organismo, solamente lo voy a poder eliminar sintetizando parte de otros compuestos. Y dentro de ellos, yo sé que voy a utilizar colesterol para formar ácidos biliares y luego ya se elimina por el intestino, ¿no? Esos ácidos biliares, entonces, y sus sales conjugadas, se van a sintetizar a partir de colesterol, se van a almacenar en la vesícula biliar y luego se descargan al intestino cuando estamos ingiriendo alimentos, ¿no? Para que ayuden en esa digestión. Pero además que se convierte ese colesterol en ácidos biliares, sabemos que también se van a utilizar para formar las hormonas esteroideas, ¿verdad? O habrá eliminación tal cual como molécula de colesterol sin transformarse, ¿no? Y se excretará en la sangre. Muy bien. Ok. Entonces vamos a ver cómo es que se forman esas sales biliares, ¿no? Cómo es que se convierte primero en ácidos biliares y luego cómo se conjugan y se forman esas sales biliares. A ver, tenemos acá el colesterol. Esta es la estructura del colesterol. Y de este colesterol es que yo voy a llegar a formar estos ácidos biliares. Son dos los ácidos biliares. Es el ácido cólico y el ácido fenodesoxicólico. Pero estas estructuras van a poseer 24 átomos de carbono. Y el colesterol dije yo que tiene 27, ¿verdad? Entonces por ahí que va a haber pérdida de 3 carbonos también. Y ya luego estos ácidos biliares se tendrán que conjugar con glicina, aminoácido, glicina y taurina. Entonces de ahí vienen las sales biliares. En este caso, si se conjuga la glicina, el ácido cólico con la glicina, se forma el glicocólico. Si fuera la taurina, el taurocólico. Y así, vamos a ver también para el queno desoxicólico. Entonces, finalmente, yo voy a tener los siguientes ácidos biliares. Los denominados ácidos biliares primarios, que principalmente se sintetizan en el hígado. Y los ácidos biliares secundarios, que van a sintetizarse en el intestino. Son 4 los ácidos biliares primarios, los conjugados con ese ácido, con ese aminoácido, glicina y la taurina, ¿no? Ya habíamos visto y dicho que se forma el glicocólico y el taurocólico. Igual, si se conjuga con el queno desoxicólico, forma el glicoqueno desoxicólico y el ácido tauroqueno desoxicólico. Los 4 son ácidos biliares primarios. Que luego cuando son descargados y
eliminados conjuntamente con la bilis, llegan al intestino, y en el intestino las enzimas bacterianas convierten a estos dos ácidos biliares en desoxicólico y convierten a estos dos en litocólico. ¿Ok? Entonces, los ácidos biliares secundarios son formados en el intestino. Bien, la síntesis entonces de estos ácidos biliares primarios se da en el hígado y va a suceder porque se va a producir una 7-alfa hidroxilación. Por lo tanto, allí voy a requerir de la 7-alfa hidroxilasa, se llama colesterol 7-alfa hidroxilasa, una enzima microsómica, que lo que está haciendo es incorporar un grupo OH en este carbono 7, ¿no? Acá está, un OH, y se forma el 7-hidroxicolesterol. Entonces, sobre esta enzima también es un punto de regulación de síntesis de estos ácidos biliares, de tal manera que el aumento de colesterol promueve o activa su actividad, la actividad de esta enzima, y al contrario, cuando hay mucha concentración de ácidos biliares, se inhibe esta enzima y ya no se sintetizará más. También que existe en el paciente deficiencia de vitamina C, ya que requiere esta enzima de vitamina C para que pueda actuar, entonces se va a inhibir la actividad de esta enzima también. Ok, entonces, ¿cómo formamos estos ácidos biliares después que ya se hidroxiló, ¿no? Y se formó el 7-alfa hidroxicolesterol? Ahora vamos a, por un lado, obtener el colil-CoA, dice acá, el ácido fólico, pero unida a la coenzima A, y el queno desoxicolil-CoA. ¿Qué ha sucedido? Por este lado, he requerido de una enzima, la 12-alfa hidroxilasa. ¿Qué ha hecho la 12-alfa hidroxilasa? Está hidrolizando en el carbono 12 que posee esta estructura, ¿cierto? Acá está. En ese carbono 12 hay un hidroxilo. ¿Qué más está sucediendo? Está sucediendo que se está eliminando estos 3 carbonos bajo la forma de propionil y unida a la coenzima A. Entonces voy a requerir acá de 2 coenzimas A. Uno para que se una lo que queda de la estructura, ¿no? Ya ingresó acá. Y los 3 carbonos que han salido, ¿no? El propionil también se une a la coenzima. Entonces tengo el colil-CoA formado. Por este otro lado, para que llegue a queno desoxicolil-CoA, no va a haber primero hidroxilación en carbono 12, no hay. Lo único que hay es pérdida de los 3 carbonos y que va a salir también como propionil-CoA, por ello requiero 2 moléculas de coenzima A, uno para que vaya con el propionil y otro para que quede con el queno desoxicolil. Ok, entonces los ácidos biliares primarios se entran a la bilis como conjugados de glicina y taurina. Entonces ahora tiene que darse la conjugación y esa conjugación se van a dar en los peroxisomas hepáticos y que se da en mayor proporción la conjugación con la glicina, ¿no? 3-1 respecto a la taurina. Entonces tengo yo acá el colil-CoA que se tiene que conjugar con taurina y con glicina. La taurina ingresa desplazando la coenzima A al salir y el ácido táurico entra allí.
Entonces he formado el ácido taurocólico o el, sí, pues taurocólico, ya sería ácido biliar primario, ¿no? Y si se conjuga con la glicina, igualmente ingresa la glicina, desplaza la coenzima y se va a formar el ácido glicocólico, también ácido biliar primario. Y lo mismo sucede con el queno desoxicólico, ¿no? Se conjuga con la taurina y con la glicina. Y tengo también dos ácidos biliares primarios adicionales. Luego esos ácidos biliares primarios se van a metabolizar en el intestino y allí la acción de las bacterias intestinales son las que van a ejercer la acción. Van a producir una desconjugación y van a producir una 7-alfa deshidroxilación para obtener los ácidos biliares secundarios, desoxicólico y litocólico. Entonces, descargado esos ácidos biliares primarios que conjuntamente con la bilis van a salir hacia el intestino para que ayude a la emulsificación de esas grasas, entonces los ácidos biliares primarios a través de las enzimas bacterianas van a metabolizarse a ácidos biliares secundarios y luego esos secundarios se reabsorben la mayor proporción, pero hay una cantidad mínima de pérdidas de todas maneras que van a salir a través de las heces. Cuando hablamos de metabolismo de esos ácidos biliares primarios para convertirse en secundarios, que hemos dicho las enzimas bacterianas deben hacer un proceso de desconjugación primero y luego de deshidroxilación. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Desconjugación, ya sabemos que tiene que separarse de los aminoácidos. Sale este aminoácido, sale este otro aminoácido y me queda el mismo compuesto prácticamente. Pero además hay una 7-alfa deshidroxilación, o sea, si en este carbono 7 tenía el hidroxilo, ahora ya no va a haber de ambos, ¿no? No va a existir y me va a quedar la misma estructura. Entonces, por eso es que de ambos ácidos primarios conjugados con el ácido cólico, es que se forma el ácido desoxicólico, el ácido biliar secundario. Igual sucede acá con estos otros dos ácidos biliares primarios, los conjugados con los quenodesoxicólicos. Acá, tauro y glicoquenodesoxicólico también se desconjugan, salen los aminoácidos, se deshidroxila también en este hidroxilo, ya no lo tiene, y termina siendo el ácido litocólico. De ambas estructuras termina en un mismo ácido biliar. ¿Ves? La diferencia entre ambos es que tienen un hidroxilo. Muy bien. Entonces, esos ácidos biliares formados del pool de colesterol que existe ahí en el hígado, ¿no? Normalmente de 3 a 5 gramos de ácidos biliares se forman al día y que luego pues es almacenado en la vesícula biliar y que es descargado cuando hay consumo de estos alimentos. Esos ácidos biliares que han sido descargados llegan al intestino y son metabolizados a ácidos biliares secundarios, decíamos, se reabsorben a nivel del ilium en una mayor proporción, dice acá un 98, 99% según el Harper. Y por circulación enterohepática es que regresan nuevamente al hígado. Por lo tanto, la diferencia, ¿no? Que será un 1%, 2%, es que tenemos de pérdidas de esos ácidos biliares, aproximadamente 0,4 gramos por día. El colesterol también es descargado a nivel del intestino y es eliminado, ¿no? Como colesterol a través de las heces.
al día alrededor de 0,6 gramos de colesterol. Bien, hemos terminado esta clase. Vamos entonces, como les decía, a realizar este Kahoot para el día de hoy, para que sea va a pasar como su asistencia del día de hoy. A ver si pueden abrir sus aplicaciones para empezar a realizar. A ver, ese es el código para que puedan ingresar. Ingresen primero con apellido y luego su nombre. ¿Sí? Apellido primero. Correcto. Ojo. Vamos a ver cuántos son. 62. Ok. Ok, el 25 aún. A ver, vamos a esperar un poco más. Vamos a ver, agréguense por favor. Si no, no van a tener asistencia. Samira, su apellido, por favor. Dayana E. ¿Cuál es su apellido? A ver, solo hay 35 y veo 63 alumnos conectados. A ver, ¿qué máximos? Van 40. Todavía faltan. Catherine, su apellido, por favor. Okay. Vidal, ¿quién será? El doctor Vidal. A ver, ¿cuál es su nombre? Vidal. Bueno, ya, vamos a empezar entonces. A ver, listos. Martín, ¿cuál es su apellido? ¿Cómo voy a saber? Bueno, ya está. Empezamos.
Son 8 preguntas. A ver, la serie 2 de los eicosonoides derivan del ácido araquidónico, EPA, DHA, linoleico. ¿Cuál?